El mundo es posible. Comienza la sección de entrevista de Viajeros Voluntarios Radio. Y nosotros estamos de vuelta aquí en Viajeros Voluntarios, estamos en nuestro segmento de entrevistas. Muchísimas gracias, Rubén, por acompañarnos. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante, las sensaciones artificiales, el mundo artificial, cómo nos hemos transformado en una sociedad llena de situaciones artificiales y nos hemos convertido, como lo dice el filósofo Bolívar Echeverría, filósofo ecuatoriano, radicado en México, falleció en el año 2010, nos hemos transformado de seres naturales en seres artificiales y ahora nuestra naturalidad depende de lo artificial. Qué complicado. Muy, muy complicado, sí. Hola, Valentina. Siempre he tenido muchas dudas con qué es realmente lo natural y lo artificial. Antes de comenzar, porque es muy complicado saber esto, quiero aprovechar también para solidarizarme un poco con lo ocurrido hoy día en España, en especial con Rompesuelas, este animal al que han matado en 20 minutos en el festejo del Toro de la Vega en Tordesillas, un pueblo de Valladolid. Nada, que descanse en paz el animal, que le han matado de forma muy violenta, y agradecer también mucho a la gente tan valiente que todos los años se persona en el pueblo o bueno, por redes sociales, cada uno con sus herramientas, trata de que este festejo termine, que ya incluso está está fuera de los límites de la ley, pero se mantiene por tradición. Y esto ocurre en todo el mundo. También lo vimos con el tema del león Cécil hace tiempo. Parece ser que los seres humanos estamos muy insatisfechos y necesitamos de alguna forma divertirnos con experiencias muy intensas que nos hacen segregar mucha adrenalina. A veces es algo tan saludable como hacer puenting o un deporte de riesgo, aunque depende ya del riesgo, puede ser saludable o te puedes partir una pierna y en otras ocasiones sí incluso se ponen en riesgo la vida, incluso la dignidad y la sensibilidad de otros seres, torturándolos o matándolos, ¿no? En el caso de la caza, a veces es un asesinato muy sanguinario, a veces es muy directo, igualmente es un asesinato independientemente de cuánto sufran. En el caso del Toro de la Vega sufre muchísimo, ¿no? en esos 20 minutos. Y bueno, nos hace plantearnos ¿qué necesidad tenemos hoy día de ser así? Este tema a mí me hace recordar muchas cosas. Me ha hecho recordar ahora, porque yo quería plantearte una teoría psicológica, que es la teoría del aurosal, pero ahora mismo me acaba de venir otra idea, que es un libro que escribió Carl Sagan. Carl Sagan, el gran divulgador científico que tuvimos en el siglo XX. Un libro, creo que fue uno de sus últimos libros antes de fallecer. Era un libro que se llamaba Miles de millones. Era un libro donde él tenía pequeños ensayos acerca de cómo estaba el mundo en ese momento, era la década de los años 80, y a pesar de que esto fue hace ya 3 décadas y media, casi 4, todos esos temas eran de muy actualidad. Había un tema en relación con el cambio climático, un tema relacionado con el aborto incluso, eran temas que tenían que ver totalmente con cosas que pasan hoy. Y uno de esos temas era precisamente el tema de por qué a veces las personas necesitamos experiencias muy intensas. Y él decía de que al haber perdido nosotros ya la necesidad de cazar, ya que el ser humano sí es cierto que no siempre fue un cazador, eso es completamente falso, pero durante un tiempo de su historia el ser humano vivió en base al miedo, vivió en base a la agresividad, porque era un ser que no tenía herramientas para cazar, no es fisiológicamente un cazador, no tenemos garras, no podemos correr, somos más bien seres que sabemos andar por tierra, trepar a un árbol, coger fruta y verdura del suelo, ¿verdad? Pero hubo un momento donde lo necesitamos, por la glaciación, etcétera, y los animales eran mucho más fieros que nosotros, entonces el ser humano vivía con miedo, vivía huyendo, vivía rodeándose y apoyándose de otros animales como los chacales, los cánidos, para poder cazar, etcétera. Entonces, todos esos instintos no son naturales de nosotros como especie según nuestra fisiología, pero a lo largo de toda esa época terminamos por adoptarlos. Se puede decir que es una especie de instinto artificial. Y Carl Sagan en este ensayo decía que como nosotros ya no hacemos uso de ese instinto
pero todavía está ahí, pequeñito. Obviamente que esperamos que mientras pasen las décadas nosotros perdamos ese instinto tan violento, tan cazador y tan homicida, porque es realmente homicida, que se manifiesta muchas veces en la crueldad hacia los animales, etcétera. Y él decía, Carl Sagan, que como aún conservamos un poquito de este instinto, pero no lo satisfacemos, porque ya no necesitamos ir a cazar, él decía que la forma en la que lo satisfacíamos, por ejemplo, eran en los campos de fútbol, en los campos de rugby, yendo a partidos de béisbol. Cuando estamos dentro de una masa, dentro de un estadio, y es un equipo contra el otro, y gritamos contra el árbitro, contra los futbolistas del otro equipo, etcétera. Ese tipo de competitividad es una forma en la que algo artificial, sí, que nosotros hemos creado para desahogar una especie de instinto que también es aprendido, pero aún está dentro de nosotros. Entonces, ¿qué es lo natural y qué es lo artificial? Es muy relativo, porque algo artificial se puede con el tiempo transformar en algo muy, muy, muy interno dentro de nosotros. La pregunta es, lo que es de naturaleza artificial, es decir, no forma parte de nuestra psique, de nuestra anatomía, de nuestras necesidades más básicas. Por ejemplo, el matrimonio es una ficción social, no es algo humano, ¿no? Las leyes tampoco. Las chucherías tampoco, incluso, no sé, el 90% de productos que vemos en un supermercado tampoco lo son. ¿Hasta qué punto nosotros realmente podemos adoptar algo artificial y hacerlo natural, o si realmente hay una especie de barrera donde nuestro propio organismo, nuestra propia sociedad, nuestra propia psicología, nuestras propias emociones nos dicen, basta? Ya es demasiado. Te pongo un ejemplo. Puedes comer fruta indefinidamente, que no te va a pasar nada. Si empiezas a comer chucherías, tampoco te va a pasar nada, pero va a llegar un tiempo en que tu organismo te va a decir basta. ¿Cómo? Con una diabetes o con un asma o con algo así. Prueba de que tampoco lo artificial puede realmente satisfacer nuestra naturaleza. Tenemos que aprender a encontrar ahí un equilibrio entre lo que podemos adoptar, no podemos adoptar, en qué medidas, en qué dosis, para qué estamos consumiendo algo, para qué necesitamos esas experiencias que tú estabas contando tan extremas, qué es lo que nos tiene tan insatisfechos en definitiva. Ahora lo que yo estaba planteando de alguna forma era que como seres humanos vivimos inmersos en una sociedad en donde las cosas se han hecho totalmente artificiales. Uh-huh. Y nos podemos simplemente, yo creo que todo el mundo puede reconocer que ya estamos en una situación artificial en donde nuestra naturaleza humana se ha transformado en algo que no es natural, claro, pero que lo adoptamos como natural y es nuestra naturaleza, digamos. Estamos acostumbrados ya a vivir dentro de un entorno artificial. Uh-huh. El hecho de poder estar buscando un estatus, buscando una situación que haga que seamos agradables para la gente, que no vivamos la vida que siempre hemos querido vivir por el que dirán, tal vez porque nuestra sociedad, porque nuestra familia nos dice cómo hacerlo, por una serie de situaciones o de circunstancias, y de alguna manera es complicado, ¿no? Es una situación complicada el poderse salir de ahí. Pero también lo otro es las salidas que tenemos para poder mantenernos dentro de este mundo artificial y lleno de monotonía, por realizar el mismo trabajo siempre, por tener la vida que no queremos, pero bueno, vamos al trabajo y ya obtenemos lo que todo el mundo quiere que obtengamos, ese carro, esa casa, esa pareja y todo eso. Y cuando estamos en este trance, pues buscamos unas salidas que a la larga no son para nada positivas, porque nos dejan más vacíos. Son parches. Es un parche. En este caso estamos hablando, uno de los casos, por ejemplo, es del consumismo. Uh-huh. Salimos a comprar desesperadamente para ver si llenamos ese vacío, porque nos sentimos insatisfechos con nosotros y creemos que ya hemos logrado lo máximo, hemos reunido dinero o tenemos la tarjeta de crédito, vamos a comprar. Y con eso nosotros nos estamos desviando del camino. El otro lado también, la otra cara de la moneda son los deportes extremos. ¿Qué sentido tiene arriesgar nuestra vida, sentir que estamos arriesgando nuestra vida para sentirnos vivos? Es porque estamos desperdiciando nuestra vida. Esa es una de las señales de que estamos tirando a la basura lo que somos como personas. Uh-huh. Y que deberíamos luchar por lo que realmente queremos ser, sin importar lo que nos lo diga la sociedad o lo que nos digan los demás. Es simplemente el hecho de vivir de la forma en la que cada persona quiere hacerlo, de tener esa libertad. Uh-huh. ¿Tú has visto, Valentín, una película llamada El Planeta Libre?
El Planeta Libre, me parece que la he visto. No. Sí. Tú has visto una película llamada El Planeta Libre. Lo has visto, yo sé que tú la has visto. No sé si la recordarás, una película francesa. Un poco surrealista. Sí, es una película muy divertida y yo creo que puede definir mucho el programa que estás haciendo hoy. Hay muchísima gente que conoce esta película, pero también hay una gran cantidad de gente que no tiene ni la menor idea, porque fue una película, tengo entendido que censurada, no sé bien por qué, porque es una película de lo más inocente, ¿no? Y bueno, es una película francesa de hace unos 10, 15 años y se puede encontrar en YouTube de forma fácil. Es El Planeta Libre y es muy divertida porque a través de la historia de esta película, que no la voy a contar, que cada persona la vea en su casa, plantea esto, cómo unos seres humanos, bueno, en este caso no son humanos, son unos extraterrestres, ¿no? Es una película de comedia, ¿no? Pero a través de la comedia hacen esta crítica, ¿no? De cómo unas personas que están viviendo acorde a su naturaleza, acorde a sus auténticas necesidades, cómo se impactan al llegar al planeta y ver que nosotros hemos construido un montón de ficciones sociales que al alejarnos de lo que nuestro organismo, nuestras emociones, nuestro espíritu realmente necesita, nos hace estar insatisfechos y en lugar de salirnos de ese modo de vida, creamos parches para seguir estando, pues intentando satisfacernos, ¿no? Dentro de la insatisfacción que tenemos. Aquí es donde entra la teoría del aurosal, que la psicología ha desarrollado muy bien. Más que una teoría, esto tiene también bastante evidencia empírica. Hace ya unas décadas detectaron que, bueno, en el cerebro humano hay una pequeña parte que llaman el aurosal, que es como una especie de lugar de activación del cerebro en relación con los estímulos, ¿no? Y averiguaron los psicólogos de que es completamente diferente en función de la persona, en función no sabemos realmente cuáles son todos los factores, si es algo genético, en función de la vida que lleva, no lo sabemos, ¿no? Pero bueno, sí sabemos que se activa de forma diferente en cada persona, de tal forma que algunas personas necesitan más estímulos y otras menos. Algo muy parecido cuando uno es extrovertido, que los estímulos variados te gustan, la mente suele ser más dispersa, a las personas introvertidas, que disfrutan más de la concentración y de la profundidad, por lo cual requieren menos estímulos que les distraigan, ¿no? Entonces, esta teoría demostró algo también, con evidencia empírica, algo muy interesante. Y es que nos dimos cuenta de que las personas que tienen problemas de drogadicción, por ejemplo, tienen, su barrera del aurosal es demasiado alta. Es decir, necesitan mucho estímulo para sentirse satisfechos y no están suficientemente satisfechos dentro de esta sociedad, motivo por el cual tratan de encontrar una satisfacción extra en el consumo de sustancias. Entonces, pudiéramos detectar cómo el consumo de sustancias, como la drogadicción, también es un reflejo de qué tipo de sociedades nos están haciendo sentir más insatisfechos. Pudiéramos hacer esa relación. Mientras más drogadicción, es que esa sociedad es más insatisfactoria. Recordemos, por ejemplo, que droga, obviamente, no estamos hablando solo de narcotráfico, de cocaína, no, estamos hablando principalmente de alcohol y tabaco, que son las dos drogas que sabemos que son las más devastadoras para el organismo. Pensemos en la gran cantidad de alcohol que bebemos prácticamente en cualquier sociedad simplemente por ser un ritual. Se bebe alcohol en Navidad, se bebe alcohol en los cumpleaños, se bebe alcohol en las bodas, se bebe alcohol en las celebraciones, se fuma tabaco, que el problema no es la planta del tabaco, a mí me gusta decirlo mucho, es lo que se ha hecho en el mundo occidental desarrollado con esa planta tan bonita, se ha industrializado y se han hecho cigarritos por unidades, absolutamente llenos de amoníaco, arsénico y no sé cuántas cosas más. Entonces, claro, nos damos cuenta de que en la gran mayoría de sociedades se llega a consumos de tabaco, de alcohol u otro tipo de drogas, más allá de los problemas sociales que también existen, que hacen que personas que tienen a lo mejor menos acceso a cultura, menos acceso a viajes, menos acceso a una carrera, a un desarrollo cultural, social o profesional que le motive, más allá de eso, porque no solo las clases bajas tienen problemas de drogadicción, sabemos que las clases altas a nivel adquisitivo, insisto, no estoy hablando de estatus, hablo de nivel adquisitivo, también tienen problemas de drogadicción, es decir, los ricos se drogan, lo que ocurre es que al tener dinero pueden administrar mejor sus sustancias
Keith Richards en los Rolling Stones se ha drogado toda su vida y nunca le ha pasado nada porque siempre ha tenido los recursos para tomar su droga como si fuese el té de las 5 de la tarde. Esto es algo que él mismo dice. Y famosos cirujanos han confesado, que de los mejores cirujanos del mundo, que han sido adictos a la codeína o a la metadona, a ciertos opiáceos durante 25 años de su vida a la vez que operaban. Es decir, el problema con la droga no es que la tomen los pobres. El problema de los pobres es que no pueden controlar esos consumos. Se les va de las manos porque no tienen recursos. Y debido a la adicción terminan por delinquir. El problema no está ahí porque todos los niveles adquisitivos toman droga. Todos nos alcoholizamos tarde o temprano. Pero también hay casos de personas que son multimillonarias, que pueden tener todo el poder adquisitivo del mundo y no pueden salir del mundo de las drogas. Tenemos el caso de Whitney Houston, de una artista bellísima, guapísima, a la cual encontraban en los basureros prostituyéndose por un poco de heroína. Una artista con una carrera brillante, con una mansión de $3 millones en Beverly Hills, y a la larga falleció de esa manera en su bañera, exacto, en su casa, a causa de las drogas. Sí, sabemos que el problema de la drogadicción, tenemos claro que no es de clases sociales. En determinadas clases sociales lleva a delinquir, en determinadas clases sociales lleva a la indigencia, pero no es un problema neto de clases sociales, es un problema de que el ser humano, en todas las culturas, porque se toma muchísimo alcohol en Bolivia, en Ecuador, también en Estados Unidos y también en España y también en Argentina, el problema es que el mundo, en todas las culturas y en todas las sociedades, bueno, rectifico, no en todas, en la inmensa mayoría de culturas, sobre todo en el mundo moderno, más occidental y más desarrollado, la gente está terriblemente insatisfecha. Entonces estamos buscando constantemente estímulos. A veces es la drogadicción, a veces es el consumismo, a veces es hacernos selfies todo el tiempo, a veces son los deportes de riesgo, como decías tú, pero en definitiva no podemos disfrutar. Parece como si algo nos impidiera disfrutar de una vida pacífica, tranquila. Insisto, existe la teoría del Aurosal que dice que tenemos diferencias. Hay personas que necesitan más o menos estímulos. Y puede que sea algo natural también en el ser humano esto, que haya personas que necesitan más. Por lo tanto, una vida pacífica para ellos es aburrido, es muy aburrido, necesitan mucho estímulo social. La cuestión está que quizá también esta necesidad de estímulo está engordada, está exagerada por el hecho de que vivimos en sociedades y en vidas muy insatisfechas. Hay personas que tienen mucho miedo a mirar dentro de uno mismo. Hay también personas, la falta de aceptación, tal vez falta de aceptación social, de estos modelos que vemos en la televisión, tal vez de personas que logran proezas increíbles y realizan sus sueños, y hay personas que pues se apuntan ahí, ¿no? Y van a eso, pero no van a su sueño propio, sino van al hecho de buscar reconocimiento. Y creo que el reconocimiento es algo que uno no tiene que buscarlo, es algo que tiene que venir añadido a lo que tú amas hacer. Si tú buscas reconocimiento, vas a poder pararte de cabeza. Cualquier cosa te puede dar reconocimiento. Pudiéramos ahí diferenciar entre, por ejemplo, un reconocimiento natural y artificial. Un reconocimiento natural es que a mí me digan, has hecho un gran trabajo. O estoy contento de haber sido cliente tuya. Estás haciendo coaching, por ejemplo. Eso para mí es un reconocimiento que me hace muy feliz. ¿Por qué? Porque es una comunicación con otro ser humano que me hace sentir que el trabajo está bien hecho, refuerza mi autoestima, me siento bien, ¿no? Forma parte de la naturalidad de la psique del ser humano. Ahora, ¿qué es lo que ocurre si yo estuviese constantemente buscando ese reconocimiento y pegando a puertas y diciendo reconózcanme? Obviamente me iba a sentir frustrado y entraría en un círculo vicioso donde lo único que perseguiría es ese reconocimiento a costa de perder otras cosas, con lo cual entro en un callejón sin salida. Ahí pudiéramos diferenciar entre lo que sí es más o menos natural, que nos gusta el reconocimiento, nos gusta el afecto, nos gusta un viaje, nos gusta una puesta de sol, nos puede gustar una experiencia intensa, y lo artificial, que sería entrar en un círculo en el cual no puedes salir. Y se me acaba de ocurrir un ejemplo perfecto para explicarlo, que es el cuento, que no es un cuento, es realidad, de cuando las moscas mueren chupando una pastilla de sacarina, por ejemplo. Los insectos, al igual que nosotros, necesitan glucosa para vivir,
Y es muy habitual, se puede hacer el experimento, lo puede hacer cualquier persona en su casa, que una mosca, por ejemplo, o un mosquito, pues necesitan su sangre, necesitan absorben la glucosa de ciertos alimentos. Pero si tú pones una pastilla de sacarina que tiene 0 calorías, que realmente no es ningún tipo de alimento, simplemente es un edulcorante, es una sustancia que disfraza el sabor de otra, pero a nivel nutritivo no es nada, no tiene ningún tipo no es nada nutritivo, ¿no? Una mosca se posa sobre la pastilla de sacarina, la chupa, la siente dulce, su cerebro interpreta que es alimento, se la toma, sigue tomándosela y muere. ¿De qué muere una mosca cuando chupa una pastilla de sacarina? Muere de inanición. Muere de muerta de hambre. Porque cree estar tomando un alimento que realmente no es un alimento. Ese es el ejemplo perfecto de lo que es artificial. Ahora, si quieres, Valentina, jugamos a cuántas cosas artificiales tenemos en nuestro día a día. Podemos hacer como el juego del 1, 2, 3, que es un juego que a lo mejor tú no conocías, era un programa español en el cual yo digo uno y tú dices el siguiente y hasta que uno de los dos se repita. Podemos estar hasta el infinito, haciendo el símil con la mosca y la sacarina. Primer ejemplo que te puedo dar yo, alimentación. Todo lo que comemos a nivel industrial, azúcar, sal, procesados, no son alimentos. No son nutritivos y algunos sí pudieran ser nutritivos, pero tienen una digestión tan difícil por parte del ser humano que a lo único que nos lleva es eso, a tener una digestión complicada y a luego también a tener cierta adicción a esos alimentos, con lo cual queremos más y queremos más y queremos más, pero no nos nutren. Con lo cual nuestro estado de salud empeora. Aquí pudiéramos dedicar 154 programas aproximadamente de 1 hora. Hablando de que realmente, pues eso, el 90% de los animales, de los alimentos que comemos, no son los más propicios para nuestra fisonomía, para nuestro organismo. Sin embargo, sí lo son, pues, las frutas, por ejemplo, las verduras, las hojas verdes, y luego, por supuesto, que el arroz, por ejemplo, no es un animal para humanos, es un animal para aves, es un cereal, pero sí con determinados procesos de cocina, de cocción, podemos hacer que más o menos sea algo nutritivo que nos llena la barriga. Recordemos que el hombre descubrió el fuego, descubrió la capacidad también para cocinar. Entonces, ¿cocinar un alimento es natural o es artificial? Aquí llama tú a algún filósofo porque yo me alejo del debate. Es una complicación ya entrar en aquellos detalles en torno a la parte evolutiva de las personas y de los seres humanos. Pero a la larga en lo que nos estamos enfocando es sin duda en el mundo artificial a través del cual hemos llegado a costa del consumismo. Del dios actual que es la empresa y el dinero y cómo se van manejando las situaciones con una visión netamente de comercio, no comercial, de transacción. Algo también artificial, te vas a sorprender, el deporte. Ningún animal practica deporte. ¿Por qué ningún animal practica deporte? Porque vive en su entorno natural, hace lo que tiene que hacer. Un tigre aprovecha su velocidad porque la utiliza para cazar y está en forma. Un orangután está en forma, sube a los árboles y utiliza su fuerza. Nosotros vivimos en vidas tan sedentarias que nuestro cuerpo termina prácticamente estando deformado. Entonces necesitamos hacer deporte para mantenernos en forma. Pero una cosa es el deporte saludable, correr, practicar fútbol, cualquier tipo de deporte, muscularse incluso un poco, aunque es muy saludable muscularse haciendo, por ejemplo, barras en un árbol, trepando un árbol. Sin embargo, el deporte de competición extrema, que es algo que a mucha gente le fascina, es algo que nos gusta, sin embargo sí es artificial, porque estamos sometiendo a nuestro cuerpo a una serie de movimientos constantes y repetitivos que no forman parte de las necesidades humanas, con lo cual un futbolista termina por sufrir mucho de las rodillas, un tenista termina por sufrir durante casi toda su vida de los codos, etcétera. Fíjate que muchas veces nos vamos a la competición extrema con el propósito de satisfacernos cuando realmente sabemos que nos puede ocasionar, curiosamente, problemas de salud. Vemos que los deportistas que tienen que llevar una vida muy saludable luego tienen problemas de salud precisamente porque sus ritmos son muy intensos. Te pongo el ejemplo también del ciclismo,
que vemos muchas veces que hay lesiones o que más allá de que haya caídas, los problemas que hay también con el mundo del doping, que esto estaba hace muchos años de forma constante se perseguía, pero luego te pones a pensar en el Tour de Francia y son deportistas que hacen 150 kilómetros en una bicicleta cuesta arriba, luego duermen y el día siguiente se tienen que hacer 300 y así tienen que estar 15 o 20 días. No es algo, creo, que los seres humanos dentro de nuestra naturalidad haríamos por la salud, lo hacemos para competir. Todos estos referentes a los cuales tú te refieres, Rubén, si nos damos cuenta, si reflexionamos, son referentes del mundo occidental. De alguna forma, pues este modelo de civilización que fue implantado, de acuerdo a algunos estudios en el año de 1600, arrancando ahí, con este modelo de implantación de la civilización, en donde llegamos al concepto que maneja el filósofo Bolívar Echeverría, que se llama la modernidad americana, en donde pues como seres humanos estamos enfocados únicamente mirando hacia ese lado de la moneda. Valorizamos todo lo que esté relacionado con este lado de la moneda, la parte física, por ejemplo, los medios de comunicación, las modelos, las personas que salen, los modelos y las personas que son referentes a nivel mundial. Generalmente están de este lado de la moneda, ¿no? El otro lado se le ignora. Se ignoran algunas tradiciones que podemos todavía guardar como pueblos andinos, como pueblos ancestrales, y se mira únicamente hacia allá, hacia Occidente. Y esta forma de ser artificial también, pues refleja algunas situaciones problemáticas que se generan a nivel de Latinoamérica, como problemas de identidad y de desvalorización a pueblos que no tengan características occidentales. Pero ojo, Valentina, eso no solo ocurre en lugares donde hay a lo mejor una población más autóctona o más indígena, eso ocurre en España, eso ocurre en cualquier lugar de Europa, en cualquier lugar del mundo. En todos los países hay personas que por su familia o por su cultura tienen a lo mejor un estilo de vida o una manera de ver la vida un poco diferente a lo que es la imposición occidental. Esto puede ocurrir con una familia de clase media española perfectamente, que tienen una visión de la vida diferente y se sienten totalmente impuestos por un sistema que les está diciendo: debes comportarte de esta forma para que las cosas te vayan bien, en definitiva. En mi caso, yo por ejemplo, que soy andaluz, he observado unas diferencias siempre entre Andalucía y otros lugares. Y he observado que cuando esas diferencias muchas veces llevan a juicios. Y es lo que nos hace es que, bueno, dentro de España, pues el andaluz es el vago y el catalán es el tacaño y todas estas cosas. Todos estos roles también que nos los imponemos porque no se comportan los demás como queremos nosotros. Si esto ocurre a nivel social, dentro de un pequeño país, pues imagínate a nivel de lo que tú estás hablando de Occidente, estás hablando de la mitad del mundo que tiene un sistema de vida impuesto a todo el mundo a partir también de países pequeños que son básicamente Inglaterra, luego Estados Unidos, Alemania también. O sea, no son todos los países del mundo los que hayan nacido con este perfil de vida, pero esos pocos países sí lo imponen a la gran mayoría. Otro detalle artificial, por ejemplo, que estábamos hablando antes del deporte, los zapatos. Los zapatos deportivos están diseñados con una amortiguación para tú poder hacer deporte, y se sabe que a largo plazo también producen lesiones. ¿Por qué? Porque ¿cuándo has visto tú que un animal tenga algún tipo de amortiguación en el pie? El pie del ser humano tiene un sistema propio de amortiguación, y al tener nosotros un zapato que tiene una amortiguación, genera que la forma de andar no sea la natural, con lo cual hay problemas. Se dice que la manera perfecta de correr sería descalzo. Lo que ocurre es que, claro, también te encuentras con un suelo, que es el cemento, que no es el idóneo para andar descalzo. Lo ideal sería correr descalzo en la tierra. Pues nosotros tenemos en el Ecuador una atleta que corre descalza. ¿Qué es quién? No recuerdo el nombre exactamente, pero hace años atrás, hace unos 15 años, ganaba carreras y competía descalza porque no podía correr, trotar con zapatos. Bueno, eso se llama no recuerdo, el barefoot running, creo que sí. Es el correr descalzo, que no es una moda. Yolanda Quimbita. Vale. Sí, no
Yolanda me equivoco. Quimbita, atleta profesional que hace barefoot running. Perfecto. Sí, ella no utilizaba de alguna forma. Bueno, yo lo que sí quería comentarte, mientras tú buscas la información, es que la gente que comienza a practicar el correr descalzo, más o menos siguen todas una evolución y un proceso. El primer proceso es te duelen los pies, el siguiente proceso es que te das cuenta que empiezas a correr y a saltar de forma completamente diferente. Por ejemplo, cuando tienes las zapatillas deportivas, corres y saltas usando la amortiguación de la zapatilla. Cuando corres y saltas descalzo, tu manera de saltar y correr es diferente. Utilizas más los dedos y la planta del pie que no el talón. Porque curiosamente en el talón es donde está la amortiguación. Con lo cual estas personas empiezan primero a correr lento y de una manera muy diferente, pero cuando aprenden a usar sus tobillos, la planta de sus pies, sus gemelos, sus rodillas y empiezan a correr tal y como el ser humano debe correr, terminan con el tiempo, sorpréndete, corriendo más rápido, pero no solo corriendo más rápido, corriendo 20, 25, 30 kilómetros sin ningún tipo de dolor. Yo, que a mí me encanta correr, aproximadamente a los 14 me duele un tobillo y me duele una rodilla. Y gente que siempre ha dicho que sí, que a los 15 kilómetros le duele un tobillo, le duele una rodilla, dice, cuando aprendí a correr descalzo, puedo correr 30 kilómetros que no me duele nada. Sencillamente porque estamos corriendo de forma natural. Y ahí entra en juego lo que tú decías, el consumismo. El consumismo nos vende zapatillas con 1000 tipos de amortiguaciones. Que si eres pronador, que si eres supinador, que si eres etcétera, etcétera. Pero, o sea, como seres humanos ya hemos llegado a un nivel de, digamos así, de desarrollo en donde no somos naturales. Pero estamos llegando ya a casos extremos en donde nos estamos deshaciendo de lo natural ya de una forma realmente que no es sana. Es Ahí algo hemos llegado a un nivel, creo yo, adecuado para poder estar protegidos como seres humanos, utilizando zapatos, entre comillas, para no lastimarnos los pies, estar protegidos frente a la lluvia, teniendo nuestros hogares, nuestras casas, pero ya esto ya va sobrepasando todo este tipo de cosas, ¿no? Y nos volvemos ya hiper realmente artificiales, ya no tenemos nada humano, vamos perdiendo lo humano y vamos viviendo en base a reglas, en base a estatus, estándares altos, la gente busca esto y lo otro y realmente ya no estamos preocupados en lo que somos como personas y lo que podemos llegar a ser en realidad. La zapatilla deportiva para la amortiguación y los tacones o los tacos para la mujer, porque también es una imagen que está relacionada con ciertas clases o con ciertos modos de presentación. También ocurre esto, que las mujeres se fastidian también los tobillos. Es que pudiéramos estar hasta el infinito. Algo artificial también que a mí me gusta hablar siempre, la taza del váter. La taza del váter está demostrado que es lo más artificial que existe porque no existe ningún animal que pueda hacer sus necesidades en esa posición. Está demostrado que cuando el ser humano se sienta en la taza del váter, el colon está completamente oprimido y causa muchos problemas intestinales y de estreñimientos, etcétera. La posición correcta es cómo el ser humano va de vientre si está en mitad de la naturaleza. Pues obviamente se ponen cuclillas. Entonces hoy día se están vendiendo, incluso gente que ya es consciente de eso, se están vendiendo unos taburetes para que uno se siente en la taza del váter y utilice el taburete para tener la posición de en cuclillas. Fíjate, ya se hace o sea, para volver a lo natural, ya lo vuelve te tienes más que comprar algo todavía. Exacto, que está bien, ¿eh? No está mal. ¿Sabes por qué no está mal, Valentina? Porque hoy día prácticamente en todas las casas, tú vas a una casa, alquilas una casa, hay una taza de váter. Claro. ¿Cómo lo vas a hacer si no? O tienes una taza de váter muy sólida, muy resistente para poderte subir a la tapa y ponerte en cuclillas, o si existen baños que son totalmente acordes al ser humano. Por ejemplo, los baños árabes. ¿Sabes en qué consisten los baños árabes? Son un agujero en el suelo. Es decir, directamente está abierto al desagüe. La persona se pone naturalmente en cuclillas. Hay otros sistemas, o sea, pudiéramos... Sí, hacer una taza que tuviese alguna especie de taburete. Bueno, tendríamos que rediseñar la taza del váter para que realmente nuestro cuerpo no sufriera tanto y se solucionarían muchos problemas de enfermedades. Sin embargo, fíjate lo que esto supone, Valentina. Esto supone cambiar todos los váteres del mundo y también supone que la gente estaría más sana, con lo cual disminuyen el consumo de fármacos, disminuye el consumo de laxantes, disminuye las citas al médico.
Fíjate que todo está tan hilado y todo está tan conectado para que sea necesario seguir consumiendo de forma artificial, seguir viviendo de forma artificial. Hay una solución. En este caso, lo de la taza del váter. No esperes a que cambien la taza del váter. No esperes a comprar un taburete. Busca la forma de poder ir de vientre en cuclillas, o bien subiéndote a la taza, o bien buscando algún tipo de taburete, alguna posición similar, y comienza por ahí. Y comienza por mejorar tu salud. Comienza por trabajar desde tu casa con cómo alimentarte de forma saludable, cómo consumir sencillamente, bueno, no consumir lo que necesitas, porque el consumismo consiste en consumir más de lo necesario, en cómo vivir en definitiva una vida plena acorde a nuestras auténticas necesidades, en todos los sentidos, no solo la salud, la diversión, la amplitud, el conocimiento, todo. Y volviendo al punto anterior, realmente como seres humanos tenemos la opción, ¿no?, de hacer lo que tú mencionas en el caso del váter. Otras personas no lo harán, les gusta tal vez ya el estilo que hemos tenido ya durante estos últimos siglos, pero más allá de eso, yo invito a que busquemos distinguir cuál es esa línea que estamos pasando de lo bueno. Y sin duda todas las cosas que tenemos ahora son artificiales. Por ejemplo, estoy hablando frente a un micrófono, es algo artificial. Uh-huh. No estoy hablando frente a un público, frente a gente que está escuchándome sentado. Estoy haciendo una transmisión de radio, estoy haciéndolo a través de un medio de comunicación digital. Es muy, muy artificial lo que se está desarrollando. Pero más allá de eso, nosotros tenemos que aprender, yo creo que a distinguir cuál es la línea que está haciendo que lo superficial, ya lo extremadamente superficial, nos esté causando inconvenientes y problemas a nivel emocional, a nivel social. Podemos aprender, yo creo, a convivir con lo artificial. Hemos aprendido ya a convivir con el sistema artificial. Tenemos que partir de la base de que lo artificial en absoluto es algo negativo, es algo malo. El desarrollo tecnológico es una maravilla. Es una maravilla. Si el problema no está en el desarrollo de la tecnología, o en que ahora tengamos un micrófono, o en que yo pueda enchufar mi guitarra a un amplificador y tener una variedad de sonidos que me haga divertirme mucho, y divertir a los demás también. El problema no está en la tecnología, el problema, como tú bien dices, está en los consumos, ¿no? Y esa línea que tú dices que busquemos, pues puede ser de hasta qué punto nuestra tendencia a lo artificial perjudica nuestra vida natural. Si conseguimos que nuestro uso del artificio no perjudique nuestra vida natural y a la vez nuestro modo de vivir y de consumir nos hace felices, estamos satisfechos y no perjudicamos a los demás, eso es perfecto. Se trata de, como tú bien dices, encontrar esa línea. Hasta qué punto tu consumo de lo artificial, tu uso, tu necesidad, no perjudica tu naturaleza como ser humano. Así es como yo te daría un resumen y una conclusión. Es sin duda la conclusión a la que llegamos aquí. ¿Hasta qué punto estamos conviviendo de forma sana con el mundo artificial en el que ya estamos involucrados? La civilización se ha desarrollado así. Se han dado las situaciones de esa forma. Estamos en este mundo, habitamos con estas reglas, con estas situaciones, pero también ya cuando las cosas llegan a niveles extremos en donde ya nuestra libertad ya está en juego, en donde está en juego nuestra salud inclusive, está en juego muchas cosas que son mucho más importantes que aparentar o que tener un estatus o que mostrarse al mundo como uno quiere. Entonces ahí es cuando uno tiene ya que pensar de forma responsable y darse cuenta de que las cosas no son como lo parecen, y también la responsabilidad que tenemos sobre nosotros mismos y sobre estas situaciones que se presentan cada vez más artificiales. Todo está muy artificial, pero tenemos que aprender a distinguir cuál es la línea de poder convivir con lo artificial. Uh-huh. Llegamos así a la parte final de este programa. Muchísimas gracias, Rubén. ¿Algo más que quieras decirnos, mencionarnos ya para finalizar? Nada, que gracias a ti, y el jueves yo regreso contigo para una nueva sección de Conócete, sección de desarrollo personal y coaching, y el tema del día va a ser abrir el mapa. Quizás sea un poco extraño para la gente, pero eso es lo que vamos a trabajar. Abrir el mapa y cómo abrir el mapa. Si la gente tiene dudas y se pregunta, bueno, ¿y qué es el mapa y para qué lo necesito abrir? Pues el jueves a las 12 horario argentino, 5 horario España y el resto de horarios en función de cada país, pues ahí estaremos para ayudar a la gente a conocerse un poco más. Muchísimas gracias. Cuídense mucho. Chau, chau. Has escuchado Viajeros Voluntarios Radio.
Cada día podemos acompañarte en tu viaje de vida en viajerosvoluntarios.com. Entrevistas, noticias, historias de viaje. Conoce el mundo a través de ti. Estamos de regreso en un próximo programa con Valentina Carlet.